presencia a este evento, que tiene como finalidad pues conmemorar los 100 años de la Constitución mexicana, particularmente en materia de trabajo, ¿no? Un poco revisar los avances y retrocesos que la legislación laboral ha tenido y los alcances que en sus diferentes partes o temáticas, ¿verdad?, se ha reflejado en la vida del mundo, no del mundo laboral, pero sí de las relaciones obrero-patronales aquí en México. Contamos con la presencia del maestro Gilberto Mendoza, jefe de departamento, para inaugurar este evento. Le pediríamos, por favor, que haga uso de la palabra. Muy bien, muy buenos días a todos, bienvenidos. Profesora Quetziquel, un saludo. Profesor Próspero López, también un saludo. Maestro Ismael González Martínez, muchas gracias por acompañarnos en este evento. Maestra Celia, pues atendiendo a una inquietud, yo creo que además es contextualmente relevante. La maestra Celia Urbán se dio a la tarea de organizar este evento que vamos a tener el día de hoy en relación con la materia laboral y en relación con pues el aniversario de nuestra Constitución de 1917 a 100 años de su creación. Me parece que estos eventos reflexivos los vamos a estar teniendo durante todo el trimestre en distintas materias para que nos empecemos a forjar una idea de qué es lo que contenía nuestra Constitución y en este momento la clase política en dónde tiene a nuestra Constitución. En este sentido, pues desde luego que va a ser de mucho interés y muy relevante. Esperemos escuchar las opiniones de nuestros ponentes de esta mesa en relación con el análisis de lo que ha venido sucediendo y el impasse en el que nos encontramos actualmente. Maestra Celia Urbán, profesores que nos acompañan en esta mesa, agradecemos mucho el interés y colaboración, porque estos eventos también son formativos y enriquecen la vida universitaria. Muchas gracias. Maestra, le devuelvo la palabra. Bueno, pues como ustedes se dan cuenta, contamos con la presencia con nuestros compañeros profesores del área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Está con nosotros la maestra Quetziquel, está el maestro Próspero, que nos ayudará a comentar las exposiciones de cada uno de nosotros, con el maestro Ismael González. Está por venir el maestro Manuel Fuentes, y desafortunadamente por una cuestión de salud no estará con nosotros el maestro Javier Herrera. Sin embargo, creo que estamos un buen número de profesores del área, ¿verdad?, que haremos estas intervenciones sobre estas temáticas del derecho laboral. La dinámica es que los participantes hagan uso de la palabra entre 10 y 15 minutos cada uno, y el maestro Próspero nos hará el favor de ir comentando, y posteriormente volveremos a tener la palabra para una participación final, y a continuación les daríamos el uso de la palabra a los asistentes para que formularan pues comentarios, observaciones en relación con lo expuesto. Así que, sin más por el momento, empezaríamos con la participación de la maestra Quetziquel. Por favor, maestra. Buenos días, doctora María Díaz. Agradezco mucho el esfuerzo que está haciendo la coordinación del área, del eje docente, de hacer un evento para reunirnos y poder comentar qué pendientes tenemos en el ámbito del derecho del trabajo en el marco de los 100 años de la Constitución. Es un esfuerzo, siempre es un gran esfuerzo, tanto administrativo como de coordinación, de logística, el estar aquí y abrir este espacio que ha sido una preocupación permanente del eje docente, de tener esta comunicación cercana con los alumnos.
Quiero agradecer también la colaboración del Departamento de Derecho, en que siempre hemos encontrado eco a estas inquietudes, que más que inquietudes me parece que es un compromiso de trabajo académico, pero sobre todo el día de hoy quiero agradecer esta oportunidad que tengo de estar con mis maestros, con Próspero López, que ha sido nuestro líder espiritual en este mundo del romanticismo laboral, y a Ismael González, que además de ser mi compañero, mi maestro, ha sido mi gran amigo aquí en la universidad. Entonces yo agradezco profundamente esta oportunidad que tengo de estar también con la maestra Celia, que hemos coincidido poco a veces en los foros, pero que siempre tenemos grandes posibilidades de escucharlo y sobre todo de hacer nuestro toda su experiencia y todo su conocimiento. Y por supuesto agradecer a todos ustedes que ahorita en vez de estar en la cafetería están acá escuchándonos. Ya me reclamaban aquí cuando llegué que los deprimo. Entonces la idea de decir o de expresar la concepción que tiene uno sobre la realidad es la posibilidad de que ustedes decidan. Y lo vuelvo a decir porque siempre lo digo en clase. Uno con la realidad puede echarse a morir tristemente porque en realidad es trágica. Pero también puede decidir con la verdad levantarse y luchar. Y esa decisión no la tienen o no la van a encontrar aquí, sino es una decisión personal. En esta lógica leía hace unos días una entrevista que le hicieron al ministro Cosío, donde le preguntaban si era necesario en este aniversario, si era necesario plantearnos una nueva constitución. Y el ministro Cosío respondía: yo creo que sí, nos vendría muy bien una nueva constitución. El problema que yo tengo, y este me parece que es un tema importante, es que la constitución no puede salir por un deseo, como casi nada en la vida. La constitución tiene que salir de un momento histórico muy peculiar, donde las fuerzas políticas tengan una conciencia de lo que quieren hacer, una necesidad por hacerlo, una base de los recuerdos, pero eso muchas constituciones son el resultado de una crisis. Yo temo muchísimo que si se abriera un constituyente ante esta falta de necesidad, tengamos una fiesta donde cada quien le quiera poner lo que se le venga en gana. Un mundo de derechos y un mundo de competencias, un sistema federal mal articulado y simplemente por el deseo de llamarse modernos. Eso es lo que estamos viviendo ahorita con la Constitución de la Ciudad de México, tristemente, en donde vemos que la Constitución tendríamos que haberla entendido como un pacto político que representa a todas las fuerzas sociales. Encontramos que en los orígenes de la Constitución mexicana se dio precisamente en este momento, en un momento de gran crisis, en un momento en donde los representantes importantes tenían una concepción clara, en gran parte de las ocasiones, de lo que querían. Una clase obrera, una clase campesina marginada, como la encontramos ahorita, pero que poco a poco fue tomando reconocimiento mismo de su situación. Es lamentable cuando hablamos de una constitución como la que teníamos nosotros y que a lo largo del tiempo hemos visto parche tras parche tras parche que pareciera que se van adecuando no a las fuerzas sociales que tendrían que representar, sino a los intereses de pequeños grupos que se han posicionado y que han tomado decisiones sobre todo el futuro y la construcción de nuestro país. Tenemos las famosas reformas estructurales que han sido en el último periodo y que han venido a desmantelar la ya pobre sociedad mexicana. Nosotros, cuando analizamos el artículo 123,
nos evocábamos. Es más, el fin de semana platicaba con un compañero que además manda saludos aquí a los presentes, el maestro Francisco Iturraspe, que ha estado por acá, de que en Salamanca hicieron un ciclo de conferencias en relación al artículo 123 constitucional de México. En marzo, en Argentina, en la Universidad de Rosario, se va a celebrar un seminario para estudio del artículo 123. Y cuando nosotros llegamos acá a nuestra realidad y vemos que casi es antropológico el 123, habla de gran parte de responsabilidad de nosotros como ciudadanos, pero también de una embestida por parte de estos grupos de poder que no hemos podido detener. El 123 fue recupera gran parte de la lucha social, que en ideales de los Flores Magón, pero en ideales también de los sindicatos, que en número eran incipientes, pero que había una gran conciencia de lucha, fue el resultado de esta gran constitución que en muchas partes del mundo se reconoce, pero que nosotros acá vivimos cada vez más lejano. Uno de esos ejemplos que yo había propuesto como tema es el trabajo de mujeres. El artículo 123 original tocaba el trabajo genérico, y en el trabajo genérico también había la expectativa del trabajo de mujeres. Las mujeres venían de todo un proceso cultural en el que se incorporaron a la fuerza de trabajo, precisamente obedeciendo a un modelo industrial en donde se tenía que participar para acrecentar la riqueza. A nosotros todavía nos siguen vendiendo como el trabajo, como una acción feminista de lucha, que tiene en gran parte esa idea, pero también fue promocionada por los gobiernos precisamente porque se requería bajar los costos de producción, es decir, el famoso ejército de reserva. Sin embargo, nosotros cuando analizamos cómo ha sido el procedimiento del trabajo y la reglamentación del trabajo de mujeres, vamos a encontrar muchas aristas críticas. Para 1962, que se incorporan ya medidas de protección al trabajo de mujeres, simplemente el nombre lo dice, medidas de protección. Cuando nosotros tenemos como principio la igualdad entre hombres y mujeres y nos establece un Pedro Infante, región 4, que necesita protegernos, ya empieza el problema desde la escucha. No se requieren medidas de protección, sí se requiere entender principios de equidad, no de protección, porque no somos menores de edad. Pero vamos a encontrar en la legislación y en la reforma que se da en el 72 ya un apartado específico para el trabajo de mujeres. Y de nueva cuenta, protección, por ejemplo, en caso del embarazo, protección para el caso de el trabajo nocturno, y un número que ahorita, a la luz de los convenios internacionales de OIT, podemos ver claramente que son violatorios. ¿Por qué? Porque son discriminatorios. Sin embargo, podemos prevenir desde la primera reforma del 62 sobre el trabajo de mujeres, que hay toda una construcción estructural de la discriminación. ¿Por qué? Hasta la fecha, aunque la ley trata de ser muy amable y decir que los hombres y las mujeres pueden contratarse libremente, encontramos que hay cargas que se le establecen al patrón que provocan que el patrón de facto no contrate a las mujeres, porque a la mujer le sale más cara un patrón que un hombre. Cuando nosotros vemos que la misma ley establece estos mecanismos discriminatorios, es decir, que encontramos un problema estructural, estamos ante una gran dificultad, porque aunque la ley pareciera que garantiza la igualdad, en sí misma lleva mecanismos de discriminación. La igualdad no nada más tendría que abarcar la contratación, sino la formación, la contrata, pero también todo el desarrollo laboral. Es impresionante las cifras que podemos tener sobre el ingreso que tienen las mujeres frente al ingreso de los hombres. Solo el 8% de las mujeres perciben salarios por encima de 5 salarios mínimos.
Eso en estadísticas del INEGI. En un reporte del 2015 que hace la OIT sobre las condiciones del trabajo de las mujeres, se señala que se requieren 37 años para acercarnos a la línea de igualdad salarial. En México, 70 años. En México se requieren 117 años. ¿Qué implica esto? Implica que las mujeres, porque poseen una carga social de responsabilidad en los quehaceres domésticos, son las que entran y salen de los trabajos más precarios. Y la consecuencia lógica va a ser la imposibilidad de accesar a sistemas de pensiones. Me parece que todo esto se ha construido a través de un alejamiento de los principios del 123. Entiendo que la concepción que se tenía de la mujer, basta leer un poco los textos de las Violetas de Anáhuac, en donde se preguntaba si las mujeres tenían capacidad de entender. Estamos hablando en inicios de la Revolución Mexicana. Y entiendo que hubiésemos pasado por ese reconocimiento de que sí pensamos. Pero ya estamos en el siglo XXI, en donde hemos tenido oportunidades, como fue la reforma laboral del 2012, de poder incorporar mecanismos en realidad eficientes para el trabajo igualitario. Tenemos políticas que tendrían que haberse establecido en todo el régimen de seguridad social y políticas que han sido implementadas, como son políticas de educación, en donde vemos un gran número de mujeres que, a decir de OIT, no se traduce en que las mujeres tengan mejores condiciones de vida. Es más, ni siquiera se traduce en que tengan posibilidades de empleo. Estamos 4 puntos abajo en posibilidades de empleo de los hombres. Es decir, en sociedades en crisis, las que van a ser las primeras desempleadas son las mujeres. Y no porque no tengan las cualificaciones necesarias, simplemente porque sigue habiendo un sistema de dobles cargas laborales, tanto económicas como sociales, que se le incorporan a la mujer. En esta reforma del 2012 hubo avances sobre un concepto de trabajo decente, en el que se señalaba como uno de los puntos la no discriminación. Sin embargo, seguimos conservando las estructuras discriminatorias institucionales que no han permitido que la mujer tenga mejores posibilidades en la contratación, ni en la formación, ni en el acceso a la seguridad social. De nueva cuenta, vemos cómo reformas, y bueno, aquí está Manuel, que ha estado él apoyando mucho a las trabajadoras domésticas. Las trabajadoras domésticas o trabajadoras del hogar es un claro ejemplo de este menosprecio estructural que se tiene al trabajo de mujeres, porque gran parte de trabajadoras del hogar son mujeres. Pero también tenemos otra gama que no ha sido retomada, al contrario, ha sido eliminada a la posibilidad de ser regulada, y es el trabajo de vendedoras por catálogo. Estamos hablando que ahí son más de 700,000 trabajadoras en diferentes gamas, Avon, Fuller, Tupperware, etcétera, que no tienen protección de seguridad social, ni siquiera protección salarial. De nueva cuenta, son trabajos precarios, trabajos que exigen subordinación, con nuevos esquemas de subordinación que tampoco tocó la reforma, y que en estos momentos donde hemos podido avanzar, nos vemos siempre muy pulcros. Y cuando es en favor de los trabajadores o de los individuos, vemos una sobreregulación por parte del Estado, misma que no se aprecia cuando hay que liberar las normas para que entren los capitales extranjeros. Esto, muchachos, representa una gran crisis, que no nada más es una crisis del derecho del trabajo, ni siquiera una crisis de la Constitución misma, sino es una crisis del modelo económico, que en vez de tratar de proteger más ámbitos, vemos cada vez que el Estado se despoja de obligaciones. Entonces llegamos a una conmemoración de 100 años, en donde nuestra Constitución es más parche que otra cosa. Para ponerles un ejemplo, el artículo 73 constitucional ha recibido en estos 100 años 77 reformas. Un solo artículo. Entonces implica que hay mucho, en vez de avanzar en el trabajo de mujeres, que cada vez, si nosotros lo vemos ahorita en la sala, ¿cuántas mujeres estamos aquí?
Lo veíamos ahora en la entrega de la Constitución con Mancera, que no había una sola mujer en el presidio. Lo podemos ver en el gabinete de Peña Nieto. ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántas mujeres a nivel mundial toman decisiones? Entonces me parece que hay que hacer una reflexión. Insisto, el problema no es exclusivamente de la legislación. Los cambios han sido tan rápidos, tan vertiginosos, que no ha habido capacidad del derecho de poder adecuar a todos los cambios. Ahora hablamos de cooperativas de trabajo, hablamos de emprendimientos autogestivos, hablamos de teletrabajo, hablamos de nuevos mecanismos de subordinación, hablamos de cambios de paradigma en donde el patrón ya no es mi patrón, sino ahora se llama beneficiario. Es decir, un sinnúmero de acontecimientos que pareciera que la ley lo único que hace es regular amablemente, no para el sector más necesitado, que era uno de los principios que se llegaron a retomar y a consolidar en la Constitución de 1917. No sé cuánto estamos en tiempo porque no me fijo. ¿Ya? Bueno, yo me quedaría con estas ideas y esperaría la siguiente vuelta.